Para el proyecto de las letrinas, como primera etapa, tenemos el concepto, en el cual realizaremos un reconocimiento de la zona a intervenir mediante una visita de campo. Ya en el lugar, realizaremos una identificación de las problemáticas mediante entrevistas a los pobladores de la zona que nos puedan comentar lo que ellos perciben de su entorno como problemático. Basado en estas respuestas, empezaremos a plantear soluciones preliminares mediante lluvias de ideas, tras las cuales, de estas primeras ideas, lograremos identificar y plantear los primeros proyectos sostenibles que puedan darle solución a las problemáticas que encontramos en la zona. Etapa 2. Esquema. Partiremos mediante un análisis y recopilación de datos, para lo cual regresaremos a la zona intervenida, ya teniendo en mente qué tipo de datos son los que necesitamos para poder empezar a darle forma a las propuestas. Ya con esto, realizaremos un planteamiento de las técnicas sostenibles que se van a emplear en el proyecto. Realizaremos una medición del alcance que va a tener nuestro proyecto para poder tener una idea de a cuántas personas vamos a poder ayudar mediante esa intervención. Finalmente, ya con esto en mente, realizaremos una propuesta de materiales a emplearse dentro del proyecto, siguiendo el lineamiento de que estos proyectos sean sostenibles y tratando de mantener los costos bajos. En la tercera etapa, empezaremos mediante el proceso de diseño de la propuesta, donde de ayuda de algún programa de diseño daremos un desarrollo técnico del proyecto en general, tras lo cual realizaremos una preparación del presupuesto, ya habiendo tenido una primera lluvia de ideas respecto a la materialidad a emplear en el proyecto. Con esto realizaremos un cronograma, el cual más adelante nos servirá para poder compartirlo con la población, donde desglosaremos los procesos a realizar para que el proyecto se lleve a cabo. Teniendo ya la información junta respecto a la problemática, soluciones, beneficios, presupuestos y cronogramas, todo esto será presentado a la municipalidad para que todo el proyecto pueda ser desarrollado mediante vías legales. Empezaremos la cuarta etapa brindando capacitaciones a los pobladores de la Asociación de Viviendas, dándoles a comprender el uso y funcionamiento de las letrinas, así como los proyectos y los procesos que se llevarán a cabo para su construcción y mantenimiento. Continuaremos mediante una campaña de recolección de materiales, donde tras haber explicado el detalle de la materialidad del proyecto, buscaremos obtener parte de estos materiales mediante proyectos de recolección, mediante proyectos de reciclaje. Los materiales que no puedan ser obtenidos mediante estos procesos serán adquiridos de proveedores. Continuaremos con la organización de grupos de trabajo, dividiendo a los pobladores de la Asociación de Viviendas en grupos de acción, dentro de los cuales se incluirá ya sea a un estudiante o a un miembro de la municipalidad. Esto para poder mantener un orden adecuado y un seguimiento de cada uno de los procesos durante ese proyecto. A cada uno de estos grupos se les asignará una labor en específico dentro del proyecto. En la quinta etapa empezaremos con la preparación del terreno, lo cual prepararemos el área destinada a la instalación de las letrinas. En esta etapa vamos a realizar la elaboración integral de las letrinas sanitarias, así como su instalación hasta el proceso de acabado y detalles finales. En la etapa 6, por último, realizaremos capacitaciones acerca del cuidado, mantenimiento y preservación de estas letrinas. Realizaremos cronogramas para que los habitantes puedan entender cuál es el tiempo que debe pasar para que ellos realicen nuevamente un mantenimiento a estas letrinas. Finalmente se organizarán grupos de trabajos rotativos que permita que todos puedan ser parte de este proceso y puedan sentirse comprometidos con todo este proyecto que se va a realizar dentro de la comunidad. Para el proyecto de la barda perimétrica, durante la etapa 1, comenzaremos realizando un reconocimiento de la zona a intervenir mediante una visita de campo a la Asociación de Viviendas Los Sauces, donde conversaremos con los pobladores acerca de las problemáticas que conllevan
el vivir cerca del río y sus posibles inseguridades. Posteriormente procederemos a hacer lluvia de ideas respecto a soluciones preliminares que se puedan aplicar a dichas problemáticas para finalmente empezar a definir una lista de soluciones que signifiquen proyectos sostenibles que puedan aplicarse a dichas problemáticas. En la etapa 2 procederemos a realizar un análisis y recopilación de datos con mayor exactitud, tras ahora tener una idea más clara de lo que se busca proponer. Continuaremos con un planteamiento de técnicas sustentables que puedan sustentar aquellos proyectos que se han empezado a definir. Continuaremos midiendo el alcance del proyecto para ver a cuántas personas va a terminar beneficiando, para finalizar realizando una propuesta de materiales. En la etapa 3 comenzaremos realizando el diseño de la barda perimétrica. Continuaremos realizando una preparación de un presupuesto de los materiales que se van a emplear en el proyecto, para continuar con la realización de un cronograma, el cual será compartido más adelante con quien sea necesario, ya sea la población o personal de la municipalidad, para finalizar presentando todo el material que se ha preparado hasta el momento a la municipalidad, tanto la problemática como soluciones, beneficios, presupuestos y cronogramas. Durante la etapa 4, realizaremos una capacitación a la población para que conozcan acerca de lo que va a consistir el proyecto. Realizaremos la recolección de materiales y lo que no se pueda obtener por medios de reciclaje se realizará por medio de compra. Se designarán grupos de trabajo a los cuales se le asignará una labor a cada uno y se incluirá dentro de cada uno de estos a un miembro estudiantil o a un miembro de la municipalidad para que se pueda realizar un adecuado seguimiento de las distintas tareas del proyecto. Para la etapa 5 empezaremos con la limpieza de la ladera del río, donde se llevará a cabo la instalación de la barda perimétrica. Se hará revisión de los planos para verificar que todo esté debido a lo que se ha propuesto previamente. Se continuará con la elaboración de la barda perimétrica en el lugar definido, manteniendo un patrón repetitivo. Se continuará finalmente con la ejecución de pozos para la recolección de agua de lluvia y su traslado a través de canales de riego a zonas de cultivo. Dentro de la etapa 6 se preparará un presupuesto para las funciones de mantenimiento de las bardas perimétricas. Se desarrollará un cronograma de mantenimiento, el cual será explicado a la población para que ellos puedan comprometerse con el cuidado del mismo. Y finalmente se hará la compra de los materiales que se requieren para este mantenimiento. Una primera compra para que en adelante los pobladores sepan qué tipo de materiales son los que deben usar para la preservación del mismo. Para el proyecto de área de juegos reciclados, dentro de la etapa 1, partimos investigando la zona a intervenir mediante una visita de campo. Buscamos las problemáticas conversando con los pobladores, dándonos cuenta de que algo que viene afectando a estos vecinos es el exceso de basura que provocaba la proximidad de las recicladoras. Es así que, como propuesta, se plantea inicialmente la limpieza de toda esa zona. Desarrollando un poco más la idea, empezamos a proponer un reuso de ese material que se puede reciclar, en este caso como sería un área de juegos reciclados. Dentro de la etapa 2, empezamos analizando la cantidad de desperdicios de la zona a intervenir para poder realizar una futura clasificación de los mismos y ver de qué manera pueden ser reutilizados o dados una segunda vida. Proyectamos el área de trabajo, el proceso de limpieza de la basura para poder ubicar y empezar a zonificar el futuro área de juegos. Realizamos un conteo de las familias que pueden verse beneficiadas para poder comprender o tener una mejor idea del alcance del proyecto. Y manteniendo este mismo enfoque sostenible, es que empezamos a desarrollar la materialidad que va a ser empleada dentro de este proyecto, como son las botellas de plástico, por ejemplo, o distintos residuos como el caucho que puede ser reutilizado. En la tercera etapa, teniendo una idea un poco más clara del tipo de materiales que podemos encontrar, empezamos a desarrollar diseños de posibles unidades que se encuentren dentro de esta área de juego, para lo cual también nos reuniremos con personal de la municipalidad para que nos hagan llegar sus ideas y opiniones respecto a nuestras propuestas. Buscaremos la mayor cantidad de materiales reciclados para poder reducir los costos de elaboración del proyecto,
pero siempre manteniendo un índice de calidad sobre los mismos, puesto que estos materiales van a ser futuramente usados por niños de la zona. Se planifica un cronograma para que cada usuario dentro de la comunidad pueda cumplir un rol determinado, de modo que las acciones conlleven a un desarrollo integral del proyecto. Y por último, comunicamos a la municipalidad local la problemática y la solución que estamos proponiendo para así poder lograr un mejor apoyo y un mejor desarrollo del mismo. Dentro de la etapa 4, empezamos con las capacitaciones a la población, de modo de que ellos puedan entender el proceso de reciclaje que se va a llevar a cabo y entiendan de qué manera este va a ser creado y cómo este se va a poder mantener en un futuro. Empezamos a las campañas de recolección de materiales de mano con los pobladores, de modo que estos empiecen a recolectar distintos tipos de envases y residuos que puedan encontrar y que consideren que se puedan reusar. Procedemos a realizar grupos de trabajo, de modo de que estos sean liderados o tengan dentro de sus integrantes a un miembro, ya sea estudiantil o de la municipalidad. Esto con la finalidad de que se pueda hacer un mejor seguimiento a las tareas asignadas a cada uno de estos grupos. Dentro de la etapa 5, empezamos con la preparación del lugar donde se realizará el área de juegos. Procedemos a la elaboración de cada uno de los juegos reciclados a base de los materiales encontrados en la zona y de los materiales que se hayan podido adquirir adicionalmente mediante proveedores. Elaboramos las zonas donde se colocarán los juegos, iniciando la remoción del suelo y colocación de las distintas cubiertas que se vayan a emplear en esta área de juegos, como pueden ser gras o puede ser caucho. Finalmente se ubicarán las áreas verdes para poder colocar encima lo que serían los juegos. Dentro de la etapa 6 se desarrollará lo que es las capacitaciones a la población acerca del mantenimiento de estos juegos, para los cuales se desarrollarán exposiciones para que ellos puedan entender por qué es que se debe dar el mantenimiento y explicarles de qué manera puede perdurar estos mismos dentro de su comunidad. Se elaborará un cronograma donde se especifique los pasos y cada cuánto tiempo se le debe dar el mantenimiento a los mismos. Y por último, se realizará grupos de trabajo para que de igual manera puedan mantener el proyecto en buen estado.